Rafael Osío Cabrices, otro episodio de La Conversa. Aquí estamos, Raúl Stolk, de nuevo en estas lides del podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de teorías conspiratorias con el gran Hugo Pérez Hernáiz, que es nuestro experto en conspiraciones y en esa visión del mundo que es absolutamente, pero que para los que la comparten y se zambullen en ella, los dementes somos los demás. Plomo. Sí. Mira, Hugo, tú eres sociólogo, ¿no? Sí, yo soy sociólogo de la UCAP y bueno, tengo una maestría en sociología y también un doctorado en ciencias sociales aquí en España. Ok. Y bueno, eh, la verdad es que a mí lo que me interesa realmente desde que estaba en la universidad es el discurso político. Y de allí fue que fui entrando el tema de las teorías de la conspiración. Tienes No un blog directamente sobre a esto. través de... Tengo un blog sobre esto, que no lo tengo muy activo últimamente, pero sí tuve un blog mucho tiempo que era un intento como por monitorear un poco el discurso conspirativo, teórico conspirativo en Venezuela. Empecé hace mucho tiempo. Lo empecé cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, que era sobre este tema. Y yo me interesé en el tema de la teoría de la conspiración por el discurso político venezolano, por la retórica política venezolana. No por un interés particular en las teorías de la conspiración, ni en la literatura conspirativa, ni en, no sé, en el código da Vinci, ni nada de eso, ¿no? Esas cosas nunca me llamaron la atención. Me llamaba la atención era las teorías de la conspiración en el discurso político, y en particular en el discurso político venezolano. Y de ahí fue que me fue metiendo en este mundo, eh, y bueno, no he salido todavía de él. Claro. Sí. Pero bueno, Bueno, fue así más o menos. y además, bueno, chimbo que tengas abandonado ese blog, pero justamente te queremos jalar para acá. Y nosotros invitamos a Hugo a escribir una sección nueva en la página que se va a llamar Conspiranoia Ilustrada. Que es que, y además que, o sea, el tema de las teorías conspirativas que y yo, de acuerdo, o sea, Venezuela, lo que ha sido los últimos 20 años, toda la narrativa del gobierno se ha basado en teorías conspiratorias. Y eso que nosotros hemos O vivido, buena sí, parte de ella. Ujú. y eso que nosotros hemos vivido tan intensamente, ahora como que es algo que está chorreado por todas partes, pues. O sea, Sí, o sea, sí. y es algo que se ha convertido como en diariamente uno está masticando y tratando de filtrar teorías conspiratorias que aparecen por todas partes. Ujú. Eh, yo, ujú. Hugo, tú puedes No, no, bueno, encapsular una definición de la teoría conspiratoria para las personas que están sí, escuchando este yo creo que podcast. eso es muy importante porque, bueno, eh, eh, yo siempre digo, bueno, en sentido estricto, una teoría de la conspiración es una teoría sobre la realidad que considera que alguien está conspirando. Y en ese sentido, la teoría de la conspiración no necesariamente es falsa. Es decir, en la realidad, en el mundo social, la gente conspira todos los días. Conspirar es una de las profesiones más antiguas de la humanidad y en política mucho más. Es Ujú. decir, cuando decimos teoría de la conspiración, no necesariamente decimos que es una teoría falsa, sino que es una forma de aproximarse al mundo que entiende que detrás de todo evento político hay una conspiración, hay gente conspirando. El problema en este tipo de cosas es un problema de grados y eso es importante. Es decir, sabemos que en el mundo la gente conspira, eso es una cosa. Sabemos que frente a los discursos oficiales y a las cosas que dicen los políticos, tenemos que sospechar y hacemos bien sospechando, por lo Ujú. general. Ujú. Eso es una cosa. Pero en algún momento ocurre que algunas personas consideran
toda la realidad y todo evento, y es importante, todo evento está asignado por una conspiración, ha sido causado por una conspiración. Y esa Y conspiración eso es produce respuestas para todo. O sea, ante la incertidumbre claro, que te genera la realidad y la apariencia caótica de la realidad, la teoría conspiratoria te da respuestas para todo. Todo lo que pasa tiene un fin dentro de un orden. Es todo. Claro, es todo, porque una vez que tú has definido, tú has universalizado las causas y has universalizado los resultados, has generalizado todo, son explicaciones circulares que, como todo lo que ocurre está causado por una conspiración, toda explicación debe apuntar a la conspiración. Claro, por eso te decía antes lo del problema de los grados, porque lo que la mayoría de los teóricos, de la gente que estudia teóricos de las teorías de la conspiración, cuando se refieren a las teorías de la conspiración, se refieren a las grandes teorías de la conspiración, a las macro teorías de la conspiración, no a la conspiración que puede, a las conspiraciones que de hecho existen, ¿no? Qué sé yo, que me van a quitar el trabajo, que en mi departamento de la universidad están conspirando contra mí, etc. Sino a las macro teorías de la conspiración, a las verdaderamente grandes, que explican todo, que son todas explicativas. Y esas son las verdaderamente importantes, y esas son las que realmente tienen consecuencias políticas. Esas son las que nos resultan interesantes. Una pausa, Hugo. Por ejemplo, una teoría de conspiración de todos los días es, si estás en la cola de la gasolina, esa gente como que se metió con esa camioneta, como que se está coleando y hizo un negocio con los guardias. Ajá, eso es una pequeña teoría de conspiración que puede ser... Probablemente es verdad. Y una gran teoría, pero también puede ser mentira. Y una gran teoría de la conspiración es, la NASA nunca llegó a la Luna en julio de 1969 y todo fue manufactured en un estudio de cine de Hollywood. Exacto. O hay una cuerda de periodistas y de opositores políticos que están tratando de poner en problemas al pobre presidente Nixon. Y entonces le están tendiendo una trampa. Pero él ya ha aclarado que no hay grabaciones, que esas grabaciones no son así. Que sí hay grabaciones, pero que esas grabaciones no dicen lo que dicen estos periodistas que están... que en realidad son, lo que tienen es una gran teoría de la conspiración y que están atacando al pobre Nixon. Y vaya, resulta que los periodistas tenían razón. Es decir, no por ser teoría de la conspiración es necesariamente falsa. Ahora, eso es un tema importante para nosotros los sociólogos. Sí. La filosofía, por ejemplo, estudia las teorías de la conspiración desde otra perspectiva totalmente distinta. De la perspectiva argumental, de la perspectiva lógica, de cómo se construyen. Y allí los filósofos descubren, bueno, cantidad de errores argumentales, falacias, etcétera, etcétera, que dan cuenta de una forma de razonar que no siempre es la mejor. Sí, es como la fisiología de la idea que alimenta la teoría conspiratoria. Exacto. Raúl, en Estados Unidos, ¿cuán importantes se han hecho las teorías conspiratorias y qué es lo que está pasando allá? Yo creo que todo el mundo lo sabe. O sea, básicamente, o sea, más allá de eso, o sea, porque el problema de Estados Unidos con las teorías de la conspiración es un poco también cosas que han pasado ya en Venezuela, que es que han permeado al mainstream. Entonces, o sea, yo creo que es interesante como que tratar tratar de entender en qué punto, o sea, porque tradicionalmente las teorías de la conspiración es como lo que decía Rafa sobre que el hombre nunca llegó a la luna. O sea, eran cosas que a ti te las decían y tú decías, aunque fueran verdad, como tú dices que podían ser verdad, que uno decía, bueno, qué locura. O sea, eran cosas que se hablaban como en el fringe, como tú sabes, algo que hablaban los loquitos, pues. Pero aquí donde está la gente seria, aquí no estamos hablando de esas cosas porque eso son locuras. Pero en Estados Unidos ahora, y por supuesto, ahora uno dice, porque como Estados Unidos siempre como que es quien canaliza las conversaciones de una forma u otra por la cultura pop, bueno, yo no sé qué carrizo. Y por el ruido que hacen. Pues, exacto, por la capacidad de resonancia. Ahora hay como una como cierta claridad sobre cómo las
teorías conspiratorias se colaron de ese borde al marco general, pues. O sea, a mí me gustaría entender un poco eso, o sea, ¿qué fue lo que pasó Eso, ahí? sí, eso que tú dices es, yo creo, importantísimo, porque justamente sobre ese tema es de lo que hablaba Hannah Arendt, y sobre lo que quiero hablar en las notas que vamos a escribir. Como tú dices exactamente, la teoría de la conspiración siempre hay, siempre, y las muy alocadas siempre ha sido como discursos políticos muy marginales, del fringe, que están allí, y están siempre allí, pero yo creo que estas son cosas que merecen ser más estudiadas, pero Hannah tenía la hipótesis de que hay momentos históricos en los cuales las teorías de la conspiración saltan de ser discursos marginales de políticos locos, un poco estrellados, de gente y se convierten, como tú muy bien dices, en parte del mainstream. Bueno, ella analiza cómo sucede eso, por ejemplo, en la Alemania nazi, cómo sucedió eso en la Alemania nazi, ella era un poco ambigua respecto al término ideología, no le gustaba mucho el término ideología y pensaba que para las élites nazis, por ejemplo, el tema de la ideología, y donde digo ideología, entiende teoría de la conspiración, por ejemplo, aunque no es lo mismo, pero entiende eso, no era tan importante como para las masas, para esa distinción era muy clara. Pero sí que analizaba muy bien que, bueno, que este discurso, que era un discurso absolutamente conspirativo, o sea, teórico conspirativo, era la retórica de mi lucha. O sea, que Alemania había perdido la Primera Guerra porque había sido puñalada por la espalda. Los O no, ejércitos o ni alemanes, siquiera había perdido la Primera o Guerra ni siquiera, Mundial. por ejemplo, exacto. Y entonces, bueno, y bueno, alguien le había dado a Alemania la puñalada por la espalda y había que vengarse de eso. Y además, ¿quién le había dado la puñalada por la espalda? Bueno, el gran capital, los judíos, etcétera, etcétera. Todo el entramado de la teoría de la conspiración de la retórica nazi que Sí, ya El estaba Deep allí, de State. esa retórica sí. nacionalista. Por ejemplo, claro, la cosa es que lo que dice Hannah Arendt, que a mí me parece que se aplica perfectamente al tema de los Estados Unidos y también al tema venezolano, es que ella decía, bueno, aquí ocurre una cosa muy curiosa. Algo en este tipo de explicaciones es satisfactorio. Este tipo de aplicaciones dan certeza sobre un asunto, explican el mal, que eso es muy importante. Sobre todo, decía Hannah Arendt, en esa grandísima confusión que es el curioso ser humano en el mundo, decía Hannah Arendt, que él decía, en esa confusión, las teorías, este tipo de teorías explican el mal. No solo explican el mal, que eso ya es una gran cosa, son unas buenas teodiceas en ese sentido, explican el mal muy bien, sino que además dicen quién es el malo. Fíjate que esto es muy importante Y hay claramente un malo y claramente un tienen bueno. como, claro, exacto, como personas, quién es el grupo de los malos. Las teorías de la conspiración se distinguen un poco de las ciencias sociales y aunque también tenemos muchas falacias argumentales en las ciencias sociales, pero nosotros no andamos apuntando al malo. Las teorías de la conspiración sí, y eso es muy satisfactorio para la gente. O sea, porque si yo estoy pasando por un momento malo, pandémico, de crisis económica, de confusión de valores, llámalo como quieras, y alguien viene y me dice, mira, ¿sabes qué, Rafael? Lo que pasa es que hay unos tipos que están, y hay unos tipos que están detrás de Sí, esto. sí, esos Y tipos no tienen la solo eso, culpa de lo que te está tienen pasando. la culpa, hay una culpa, para el ser humano es muy satisfactorio decir, para nosotros es muy satisfactorio decir, alguien tiene la culpa de todo lo que me está pasando. Y no Claro. solo eso, sino que si yo soy un líder político con cierta habilidad retórica y con cierta habilidad de manejo político, no solo yo te digo, explicar, no solo te digo quién es el malo, sino que te digo, yo soy el que te voy a rescatar de ese Sí, malo. Yo soy lo Claro. suficientemente fuerte y solo dándome la fuerza política a mí y dándome claro. todo el poder, que eso es muy importante en los discursos Claro, yo populistas, te protejo de las yo, te, cúpulas yo seré, corruptas o que de la además son muy judería poderosas, internacional. que Sí, además son muy poderosas.
Tú no vas a o del poder. Washington Swamp, etcétera. Exactamente. Claro, bueno, y por supuesto, volviendo un poco a la pregunta de Rafa original, de cómo se conecta esto con Estados Unidos, eh, o sea, es casi que es un hecho comunicacional, la forma como las teorías conspiratorias se metieron en Estados Unidos y se convirtieron en la base de lo que prácticamente ha sido una crisis política gravísima. Ujú. O sea, a punta de teorías de la conspiración, Trump cantó fraude y a raíz de eso, en consecuencia, vimos un ataque al Congreso, al Capitolio, al Congreso de los Estados Unidos. O sea, son Sí. cosas que tienen Sí, consecuencias reales. exactamente. Y eso es lo que nos interesa a los sociólogos, a los periodistas, no tanto a los filósofos, pero a los de este lado, lo que nos interesa son las consecuencias políticas de este tipo de discursos. Y de nuevo, Hannah Arendt solía decir, las consecuencias políticas no son muy buenas. Por la experiencia del siglo XX, las consecuencias políticas de movimientos políticos que se montan en torno a este tipo de retórica y que además alcanzan el poder, no fue muy buena. Entonces, Claro. por eso también es importante, ¿no? Sí. Pero a mí hay una cosa que cada vez me impresiona más, que es como que ese manejo tan alegre de estas de las teorías conspiratorias. Yo creo que un ejemplo bueno, volviendo a Estados Unidos, que tiene que ver con Venezuela además, lo hablamos en Pueblo People, aquí haciendo el plug de otro podcast en este momento. Eh, Muy es bueno. que fue que o sea, Trump o el equipo de abogados de Trump agarró una teoría conspiratoria que yo no sé de dónde carrizo se la habrán fumado para utilizarlo como principal argumento para respaldar la teoría conspirativa Sí, sobre el fraude, que era el tema este de la demanda de la demanda, ahorita demanda, pero en aquel momento los abogados de Trump se pararon frente a las cámaras y dijeron, y las palabras las dijeron, básicamente que Hugo Chávez, sí, a sí, través de una compañía Smartmatic, le había hecho fraude a Trump, pues. O sea, básicamente sí, sí, que sí, sí, sí. Chávez le había robado la elección a Donald Trump. Eh, Pero o sea, esto es un grupo de gente liderada por Rudolph Giuliani, un tipo, alcalde de Nueva York, que hasta cierto punto era bastante respetado. Hoy en día es como una especie de payaso. Sí. hasta la película esta Borat. de Borat. Bueno, no, una locura. O sea, ya se ha convertido como una caricatura. Pero, o sea, Sí, esto es gente como del nivel más, o sea, gente que tiene acceso a poder real. O sea, que sí, tiene el sí, oído de Trump, que tiene el que presidente de Estados Unidos en aquel momento. O sea, que tiene acceso a recursos, a abogados, a gente que, que o sea, a gente realmente con poder y con sí, lo que uno pensaría que es como un entendimiento superior de lo que está pasando, pues que es parte también del problema. Que en el momento que una persona que en ese nivel se para ahí a decir una barbaridad como esa, ¿qué pasa con la gente que está menos informada o que es más susceptible a creerse eso, ¿no? Ujú. Y que Pero, sí, sobre todo se lo bueno, quiere creer. claro, que se lo quiere creer, eso es muy importante porque, como decía, son explicaciones muy satisfactorias, o sea, la gente quiere creer estas cosas. Ahora, lo importante de lo que tú estás diciendo, Raúl, es que eh, claro, es muy difícil saber hasta qué punto este tipo de políticos, estos abogados de Trump o incluso intelectuales que están montados en esta nota, intelectuales venezolanos que están muy montados en esta nota, es muy difícil saber las intenciones. Es decir, yo sospecho que en mucha de esta gente hay un alto grado de cinismo y de utilización pragmática de las teorías de la conspiración para avanzar, como dicen los gringos, su agenda política. Este, ok, pero eso está allí, o sea, una pregunta, Hugo. fíjate, Ajá. Bueno, dime, para tratar de entender un poquito, tratar de entender un poquito esto, porque, o sea, una de las cosas que a mí más me cuesta es que independientemente, o sea, al final yo estoy tratando de buscar como un área gris, porque
al final uno cuando ve este tipo de cosas, sobre todo de gente como de cierto nivel o con ciertas audiencias, uno dice, oye, o es demasiado bruto o es malo. Mm. O sea, o es Malo maldad. de mala gente. Exacto. Ajá. O es Sí. maldad. Pero yo me pregunto, o sea, un influencer venezolano, por ejemplo, que tú sabes que no es que tiene un guiso con el gobierno gringo o un interés de, bueno, creo que me lo estoy respondiendo yo mismo, pero yo estoy Sí, sí. tratando de buscar la zona gris, algo que esté en el medio que me lo explique. O sea, ¿por qué una persona como de cierto nivel o que de cierto nivel intelectual que uno pensaría que tiene, se monta en estas narrativas? O sea, Yo, yo sí. no me lo explico. O sea, o es por trolear en internet, o es por, o sea, tratando de buscar una tercera explicación que no sea ni maldad, ni interés, ni guiso, o que no sea que Ya. simplemente son brutos y ya, o oligofrénicos. Sí, Ya. sí. Chamo, por fama, Bueno, por es que, ego, por tener no, es seguidores. que, claro, es que mira, no hay una única explicación. Una cosa que hay que tener muy claro es que la educación no nos protege contra estas cosas. No, En la historia del siglo XX ha habido, bueno, cantidad de filósofos muy educados y eh, muy sabios bueno, que han caído en este tipo de retórica. O sea, que la educación nos protege. O bueno, nos protege hasta cierto punto, pero ujú, evidentemente como que no, tampoco es una garantía. Eso es muy importante. Segundo, este, yo creo que hay que dar un espacio también a las explicaciones psicológicas. Es decir, hay claro. gente que se le va la olla, hay gente que se le va el tornillo. Y yo creo que en algunos influencers, o sea, suena como una explicación muy poco sociológica, lo sé, pero es que yo estoy convencido que algunas de estas personas han perdido un poco los papeles. Y Sí, chamo. Mira, eso también, esa otra explicación también. Luego hay la otra de lógica interés. de O sea, seguidores y de tener, likes de las redes claro, sociales son esenciales es, en esta historia. te enganchan mucho. Después está el interés, es decir, tener 500.000 seguidores en Twitter, algo te da, algo te permite canalizar seguidores hacia hacia tus otros proyectos que a lo mejor son rentables, o sea, 500.000 seguidores en Twitter, algo ayuda en algo. O sea, Ok, que también hay interés. Luego hay también ceguera ideológica. Muchos de estos tipos, por encopetados que parezcan, vienen de ciertas retóricas de los ambientes venezolanos de los 80, de los 90 y de los 2000, que ya venían pensando en este tipo de cosas, que ya Sí, sí. venían Y que dándole vuelta a este hablaban tipo de cosas. O sea, se echaban 3 whiskies, hablaban de bombardear los cerros para que se yo, acabe el exacto, peo de la o sea delincuencia. pero, que lo que te quiero decir es que hay muchas, o sea, tú tienes razón. ¿Cómo entender esto? Porque, ¿cómo entender que unos tipos influencers venezolanos, como tú los llamas, están en este estándar? ¿Cómo entenderlo? Bueno, a través de muchas, o sea, hay muchas maneras de yo me entenderlo, y pregunto, cualquiera de esas puede ser. sí, yo lo que pienso un poco a veces es como que, bueno, o sea, a lo mejor no es como un plan maquiavélico, ¿no? O sea, esto es lo que estoy entendiendo de lo que estás diciendo, en el sentido de que no es como que, ajá, yo sé que esto me va a dar likes, sino que es inconsciente, pues. O Claro, sea, no, como también, esto le exactamente. da los likes y le da la cuestión, es como que es por donde se terminan metiendo. Entonces, ves mucho eso de como que las opiniones incómodas pop, que Sí, 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 sí. lo ves también con medios, con muchos medios venezolanos y extranjeros que se montan sobre estas teorías y ponen y escriben unas notas loquísimas y siempre están puestos, siempre se paran como desde la esquina de que nosotros decimos lo que nadie dice, pero es Sí, sí, súper pop. eso es interesantísimo. Sí, 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 sí. Eh, Eso que he dicho es otra cosa que quiero tratar en las notas, el tema de- del teórico conspirativo que se para desde el punto de que yo soy el que duda. Yo soy el que duda, yo soy el crítico, yo soy Sí, el que sabes que estoy aquí, claro, pero yo soy el que miro las cosas de manera diferente. Yo sí. soy el que te voy a te voy a guiar a través eso. Eso es interesantísimo y eso tiene un gran atractivo para intelectuales y para gente
bueno, que aparentemente es muy estudiada, pero ese atractivo de decir, yo soy aquí el filósofo de la sospecha, y yo soy Claro, el que duda, claro, y soy el que dice algo diferente del mainstream. sí. Es Eso, que, eso, eso es muy atractivo, pues. sí, yo pienso también es que no hay nada más difícil que exponer y defender una posición aburrida, que es normalmente donde se Claro. encuentra como que la O, realidad, pues, o este, o una explicación multicausal de un evento social. Eso sí, es aburridísimo. exacto, O sea, una explicación, mira, la hiperinflación o la inflación no es porque hay un tipo que se robó los billetes o no, la inflación es por una serie de medidas económicas que causan esto, que hacen esto, claro. como hace cualquier economista aburrido. Ujú. Aburridísimo. Yo lo que quiero es que me Claro. digan que hay un tipo que no sé, yo lo que quiero es que me digan quién es el malo, Que quiénes son. Ah, especulan, no, que mira, los comerciantes especulan. son los judíos Sí, exacto, que causaron la hiperinflación en la República. Ah, Sí, entonces sí. ya sé quiénes son los. No, pues, Bueno, ese las truquito de explicaciones que este económicas, comerciante, el que acapara y el que especula, lo ha usado mucho el claro, gobierno, vamos a estar exactamente. claro. Exacto. sí, O sea, ¿Y qué es lo que los pasa? adecos Que lo claro, usaban a cada rato. a cada rato. Y no solo eso, sino que en muchas circunstancias, porque eso es lo que pasa también con las teorías de la conspiración cuando están bien montaditas, que es que por lo general parten de cosas que son verdaderas. Se lo conectan con Y, una creencia previa ya compartida con la y gente. realizan, Sí, obviamente, que los comerciantes en ciertas circunstancias económicas acaparan y especulan. Eso es sí, así. Eso no claro. quiere decir, el non sequitur está en que los comerciantes acaparen, no quiere decir que estén en conchupancia con los Illuminati a nivel internacional. Sí, Allí es donde está la cosa. Pero claro, el teórico de la conspiración parte de esas pequeñas verdades que todo el mundo comparte, además son pequeñas verdades sí, que duelen, como que por ejemplo el portugués de la esquina está acaparando y está escondiendo la leche o lo que fuere hace unos cuantos años, esas no las generalizan. Hay un fenómeno grandísimo de acaparamiento y eso es además lo que está causando la escasez. claro, No mis políticas económicas, por supuesto. Y sí, hay más, porque ese portugués que está en la esquina acaparando es un agente de la conspiración internacional. sí. claro. Sí, igual No está chino del haciendo abasto. eso porque, sí, allí es cuando, claro, como estas son explicaciones, como decíamos al principio, todo explicativas y circulares porque se refuerzan a sí mismos, bueno, ya no hay manera de escapar, ya no hay manera de Sí, Ahora, salir de eso. hay Hugo, quiero... ajá. Dale, pregunta tú, Raúl. No No, te dejo bueno, hablar. es que por algunas cosas que está diciendo Hugo ahorita, creo que a mí me interesa mucho como entender bien como el ecosistema de la teoría de conspiración. Te voy a dar un ejemplo. O sea, yo ayer, Ajá. sabiendo que íbamos a tener esta conversación, agarré y me metí en Facebook y dije, bueno, me voy a meter por el rabbit hole que encuentre por aquí, pues. ¿Me están oyendo bien? Sí. Sí. Ok, que me dice que la internet connection está chimba. Ajá. Entonces yo dije, bueno, me voy a meter por el rabbit hole que me aparezca aquí. Y de repente veo en el Facebook de una conocida que pone increíble, ¡puc! Y pone un link que decía algo así como que la verdad sobre Bill Gates. Y Uf, abajo alguien contestándole que wow, increíble y que increíbles los videos además que hay en esa página. Entonces, bueno, yo me metí por ahí, pues. Por supuesto, eso era como una Mm. especie de documentalito armado, con fotos, con slideshow, con tal, y una voz ahí que te va como narrando, diciendo algunas cosas que son verdad, otras cosas que sabes que son mentiras, pero te va como envolviendo. Pero por supuesto, o sea, estás ya en un ambiente donde ese video te lleva a otros videos, así como los rabbit holes de YouTube,
pero en esta página era como más directo, que te estaba diciendo, ahora lee esto de Kamala Harris, o ahora lee esto sobre, qué sé yo, pues. Pero yo me puse a Sí, sí, pensar y sí, dije sí. como que, oye, o sea, uno se va metiendo aquí y es como una cuestión así como de evangelizante, pues. O sea, hay algo así como de, Sí, sí, sí. es como una religión divertida, porque eso, esa creo que es un elemento importante de esto, que es divertido. O sea, es divertido enterarte, Claro, o es claro. divertido pensar que nunca llegamos a la luna. Sí, Entonces, sí. te va involucrando y es como, además es como una especie de juego de video de inmersión donde uno participa y uno va descubriendo. Entonces, cuando hablo del ecosistema, yo creo que, o sea, hay que pensar un poco como que, o como lo estoy viendo yo, para que tú para ver si Sí. estás de acuerdo. O sea, hay como, no queda claro como que quién es la fuente de teorías conspiratorias, obviamente, porque puede ser gente Ujú. echando broma. Eh, pudiera Como, ser. como aparentemente se inició QAnon, por ejemplo. Exacto, Mm. cualquier cosa de esta, pero después te encuentras como, o sea, hay gente que las expone, incluso hay medios de comunicación que las expone, que hace trabajos periodísticos, entre comillas, basados en todo esto, y después hay unos consumidores, pero los consumidores a la vez en este ecosistema pareciera que además participan porque ayudan a alimentar a las teorías de conspiración en todas estas message boards de Reddit o de 4chan y de Sí, todas estas sí. bromas. Pero no sé, Una ¿cómo vez, ves tú el ecosistema de la teoría de conspiración? bueno, Porque eso es algo lo que a mí me primero que te gusta. digo es que me encanta eso que dices de que las teorías de la conspiración no solo son satisfactorias, es que son divertidas. Eso es importantísimo porque en efecto así lo son. De hecho, son tan divertidas que gran parte de la literatura del siglo XX y de lo que va del siglo, gran parte del cine, es un poco la retórica teórico-conspirativa. Ujú. Desde el cuento policial del siglo XX a las novelas negras, bueno, al éxito de las novelas de drama, ese tipo de cosas. Todo eso porque este Sí, tipo de retórica son cosas divertidas, o sea, sí. que no solo satisfacen la necesidad de explicar el mal y de encontrar un culpable, sino que además son amenas, son divertidas. Y efectivamente, como tú dices, una de las cosas que tú estás diciendo es muy importante por el hecho de que tú dices, bueno, yo me metí por ese rabbit hole a ver qué había, pero lo hiciste por internet, claro, y mucha gente está diciendo ahora que precisamente cosas como el internet y las redes sociales están potenciando a millón esta diversión enorme que es la retórica conspirativa. Esta Claro. especie de videojuego gigante que es la retórica conspirativa. No que no estuviera allí. De hecho, sobre eso también quisiera hablar, porque actualmente la mayoría de los estudios que yo he leído, la creencia entre el público en general de retóricas conspirativas no ha variado sustancialmente en los últimos años, contrariamente a lo que podríamos pensar, porque después de ver las escenas del Capitolio de Trump, uno pensaría, Claro. bueno, es que, o sea, y ver lo que está pasando en las redes sociales, uno pensaría que no, que se ha mantenido más o menos constante. Pero sí es cierto que Internet potencia esta capacidad de divertirse con la teoría de la conspiración. Yo el otro día estaba pensando, cuando yo estaba en la universidad o cuando empecé a dar clase en la central, qué sé yo, recuerdo claramente, por ejemplo, que en el pasillo de ingeniería había un señor que vendía Mi lucha de Hitler, una edición pirata de Mi Claro. lucha de Hitler. Lo vendía ahí en el pasillo de ingeniería. Y claro, yo Que fue pensaba un el otro día, y bestseller, yo me acuerdo de haber visto el libro, que fue un sí, bestseller, claro, que Bueno, es sí, un libro Hitler que se es, estudia en en la su universidad época, también. pero hoy día, claro, sí, sí, claro. Y bueno, ahí está planteado más o menos toda la teoría de la puñalada por la espalda, etcétera, todo eso. Bueno, en todo caso, independientemente del libro, lo interesante es que yo decía, bueno, pongamos que un chamo en los 80 o en los 90 está empezando a tener cierta curiosidad intelectual por cosas distintas, no se cree mucho lo que dicen los medios del mainstream, los medios oficiales, sabes, lee el Universal y lee el Nacional, estamos hablando de los 80, y no está muy convencido, y bueno, explorando un poco ese mundo intelectual, va al pasillo de ingeniería de la central y se compra Mi lucha de Hitler y lee Mi lucha de Hitler.
y se queda impresionado, alucinado, dice, aquí está todo, esto es. Los judíos tienen la culpa, tuvieron la culpa y tienen la culpa de todo, pues aquí está. Claro, yo también pensaba el otro día, en los 80, ese chamo hubiera leído Mi lucha de Hitler y probablemente se hubiera quedado ahí. Claro. En una curiosidad intelectual del momento. Y uno quiere pensar que habría superado eso, después, no sé, habría leído otras cosas, pero las posibilidades como de red que le hubiese abierto Mi lucha de Hitler eran muy limitadas. Claro. Podría buscar otro libro y tal, pero era muy limitada. Podría ir a la biblioteca de la central a ver qué más buscaba, pero no iba a encontrar mucho. Sí. Ahora no. Ahora es facilísimo. Ahora, como hiciste tú, Raúl, claro, te metes por internet. Lo haces tú solo. Y no solo tienes Mi lucha de Hitler ahí en PDF, sino que tienes un mundo que parece un videojuego, como tú muy bien lo describes, que no tiene límites, pues. Sí. No tiene Claro, límites, lo tienes ahí al alcance del clic, pues. Con Mi lucha, probablemente en conversaciones, a lo mejor das con alguien que te explica o que te guía, o estás en la universidad, un profesor universitario. Alguien te dirá, no, mira, exacto. Y hay una conversación, así como pasó con los libros de Dan Brown. Yo me acuerdo, amigos míos que los tomaron como, no, o sea, ya, aquí el código no lo veían como una obra de ficción. Esa vaina era Indiana Jones, pero de verdad. Sí, claro. Y claro, la única forma de que eventualmente es que, bueno, les cayeron a lepes y la gente se burlaba, pues. Pero era muy limitado, pues. No es que ahí tenían el acceso a un rabbit hole que les permitiera como que hundirse más en ese mundo, porque tampoco Internet se usaba en esa época como se usa ahorita. Y bueno, y por si no ha quedado claro en la conversación, el hecho de que algo que es fringe, que es marginal, que es exótico, como una teoría de conspiración, pase al mainstream y pase al centro de la arena pública, es que un actor como Fox News, el principal canal informativo de cable en Estados Unidos, aprovecha esas teorías de la conspiración para ventilarlas y ganar público, como muchos otros sites. Y bueno, en un mundo que en gran parte se rige por la cantidad de likes y por las cifras de tráfico online que tienes, o por el rating en televisión, pues la verdad, si eso te ayuda a tener gente, pues le das por ahí. O sea, no todo el mundo es 5-8 que se preocupa por no decir barbaridades solo por tener tráfico. Claro, pero no, así es. Hay dos palabras que ha dicho Hugo, bueno, estrictamente tres palabras, pero que quiero reflotar para acentuar el que tenemos en común Estados Unidos, Venezuela y otros muchos lugares en cuanto a la explosión de las teorías conspiratorias y cómo las teorías conspiratorias contaminaron la política y la vida pública. Y es el tema del momento histórico del que hablaba Hannah Arendt, por qué hay momentos históricos en los que esto ocurre, y el tema del cinismo. Si algo tiene en común el Estados Unidos en el que emergió Trump como candidato presidencial, la Venezuela en la que emergió Chávez como candidato presidencial, y la Italia, la Hungría, la España en la que han emergido el movimiento de Víctor Orbán o Cinque Stelle y la Lega del Norte y Vox, es que son sociedades que tienen una epidemia de descrédito sobre todas sus instituciones. Sociedades en las que una gran cantidad de gente piensa que todos los políticos sin excepción son ladrones y son basura. Y cualquiera que venga de la clase política está mal. Lo cual favorece outsiders como Hugo Chávez, que venía del ejército, y Donald Trump, que venía de lo que sea de que él venía. Ya no lo tengo claro. De eso de lo que él venía. Del reality decir que viene de la empresa privada sería un poco insultante frente a la empresa privada. Trump venía de la televisión, chamo. Era una estrella de reality. Eso es lo que es. Sí, pero eso, o sea, en la Alemania de los años 20, donde Hitler intenta un golpe, va preso y escribe Mein Kampf en la cárcel,
era una Alemania totalmente traumatizada, en la que ya nadie creía en nadie, tenían la inflación más grande del mundo, Sí, tenían hambre, estaban sí, destruidos por la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Todas las grandes instituciones y todas las grandes ideas que creaban consensos en la sociedad se habían derrumbado. Y en ese entorno de que nadie cree en nada, como la Argentina de 2001, como la Venezuela de 1992, después del Caracazo, como el Estados Unidos de hoy, prosperan las teorías conspiratorias como una gran explicación, sí, y tienen sí. prácticamente un cultivo in vitro para multiplicarse. Ahora, Este, volviendo a uno de los puntos sí, dime. de tus artículos, el de la tía Berta. O sea, aquí hay una cosa que es bien importante, que lo hablamos desde el principio, que es cómo estas teorías se han ido pasando al mainstream, ¿no? Entonces, ya no es una cuestión Ujú. de que hay un tío loco, medio una bomber, que cree en, ¿sabes? En todos estos cuentos y cuando en las reuniones familiares está ahí, te bombardea con ese tipo de cosas, sino que Sí, en estas dinámicas de WhatsApp están todo el tiempo desde distintos lados, te están lanzando un link, oye, no se vacunen porque parece que te sale un ojo aquí. sí. O sea, ese Lo de tipo las de cosas, vacunas, constantemente. Entonces, yo creo que uno o sea, de los grandes retos a nivel como de familiar que tenemos, y sobre todo los venezolanos, porque los venezolanos entramos en esa categoría de gente que en este momento está es susceptible por ujú, todo lo que acabas de sí, explicar. mm, Pero, ¿cómo se maneja esto? O sea, sí, sí, ¿cómo lo maneja una chama que tiene los papás, se creen todos los cuentos que salen de Estados Unidos, incluso los que, porque nosotros estamos hablando de Estados Unidos porque es como la crisis de teorías conspirativas más, más reciente que hay, y que además ha permeado hacia Venezuela y que se ha conectado con Venezuela y que Venezuela en el último año ha estado demasiado pendiente de lo que pasa en Estados Unidos porque cree que va a tener consecuencias sobre lo que pasa en el país. Pero también o sea, gente que se ha creído las teorías conspirativas del chavismo, que se ha creído las teorías conspirativas de la oposición, Ujú. o sea, que han estado masticando todo esto, pero ¿cómo se maneja esto? O sea, ¿cómo lo sí, manejas sí. tú cuando detectas Ahí, ahí, que tu grupo familiar está cayendo en todo esto? ¿Discutes? O sea, ¿es sano claro, ahí, discutir? O, ahí es o- cuando, sí. Me ha hecho la pregunta más difícil porque francamente, no suelo decir, lo primero que tengo que decir respecto a esto es que no sé. Porque por eso mismo fue que escribí el artículo este de la tía Berta. Fue un artículo en el cual yo también trataba de expresar mis dudas sobre qué puede hacer uno. Últimamente, yo estoy cada vez más convencido que a lo que, como estas son teorías o son discursos políticos, ahorita hablábamos de las afinidades que esto tenía con el discurso populista, con ciertos discursos autoritarios, por supuesto. Cada vez estoy pensando más que lo que realmente tiene uno que atacar, en vez de atacar directamente a las retóricas conspirativas, es a los discursos autoritarios, a los discursos populistas, a este tipo de discursos, que en el fondo son como la expresión o son aquellas cosas que quieren usar la retórica conspirativa como un medio. Ujú. Y que ¿Por tienen qué digo esto? consecuencias públicas. Y que tienen consecuencias políticas y consecuencias sociales, que es lo que a mí me interesa como sociólogo y como persona, como Ujú. persona que quiere hacer algo respecto a esto. Entonces, a mí me está pareciendo cada vez más, mucho más sensato enfrentarse a esta nueva ola de retórica autoritaria, demostrar cómo las teorías de la conspiración, en el fondo, lo que hacen o se utilizan es para afianzar este tipo de proyectos autoritarios en vez de atacar directamente a las teorías de la conspiración. Pero eso es lo que estoy pensando últimamente. Sí, Hace pero unos años yo pensaba que lo que había era que hacer o sea, discutir directamente con la persona, pero ujú. claro, no soy el único, seguro que ustedes dos también se han enfrentado, como decía yo en el artículo, a gente cercana claro.
sentada, pero no solo en WhatsApp, sino que seguramente yo sentado frente a un familiar cercano o a un amigo muy querido que está totalmente metido en esto. Y seguramente saben lo desesperante que es eso. Sí. Porque es como tratar como un paranoide de la psicología clásica pero de principios del siglo XX. En este momento tenemos todos enfrente y de manera urgente un problema acuciante de teoría de la conspiración que realmente tiene consecuencias para todos, que es la resistencia de millones de personas a ponerse la vacuna del COVID-19. Por ejemplo, eso es gravísimo. Y eso ¿Qué hacemos frente a eso? Sí. Ahí, de nuevo, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué hay detrás de este intento por bueno, montar todas estas teorías de conspiración sobre las vacunas? Bueno, hay discursos que son afines a proyectos autoritarios y a proyectos sociales y a movimientos políticos. Entonces, claro, hay que señalar esas afinidades y hay que, bueno, tratar de desmontar eso. Tratar de darle claridad. Claro, porque, fíjate, de nuevo con las vacunas, que sucede con otras teorías de conspiración. Seguramente les ha pasado, siéntense delante de una persona antivacuna a discutir seriamente. Es de las cosas más difíciles y frustrantes que puede haber. Yo estuve buscando y leyendo un poco sobre las tendencias de esto, porque bueno, típico que hay para todo, ¿no? Y yo siempre fui como de la opinión de, por lo menos en redes sociales, de que discutir era inútil, pues, porque la gente ya tenía como que sus ideas bien, o sea, bien claras. Sí. Y a mí no me gusta. A mí en verdad, si tú ves mis redes sociales, es o empujando artículos de 58 y Caracas Chronicles o echando vaina. Pero no hay mucha intensidad ahí, pues, no, y menos pegarme un escándalo y a responderle a alguien a decirle cualquier cosa. Pero empecé a leer también que desmontar estas teorías y todas estas cuestiones, y particularmente en redes sociales que se van armando, no es, o sea, al final yo siempre pensé que alimentaba al otro lado porque le daba exposición y yo quería evitar eso y por eso me mantenía al margen. Sí, sí. Yo también tengo esa duda también. Sí. Pero de alguna manera he leído también que estudios, no me acuerdo de qué era, pero era de una gente seria, no una teoría, una broma esta de teoría de conspiración, donde decía que el exponer ya los argumentos ya era un paso en el camino correcto, pues, porque a lo mejor sí. A la persona que está empujando la cuestión y a miles de sus seguidores no le vas a cambiar nada, pero alguien lo va a leer y va a decir, oye, es eso, pues, o sea, y de la forma de exponer todo esto. Entonces, bueno, también eso es un poco como la razón de invitarte a escribir esta sección, porque yo creo que hace falta hoy en día un contrapeso a toda esta locura que estamos viendo, pues, y tener esos recursos a la mano y que estén ahí. Lo otro es que también yo estuve en algún momento viendo el tema de cómo manejarlo a nivel personal, porque una cosa es hablar con alguien que no te importa sobre, es antivacuna, que se muera. O sea, ya, no importa. Sí, el problema es cómo manejar esto en la familia, ¿no? Porque hay un tema de si me le planto y trato de explicarle, a lo mejor nuestra relación se va a deteriorar. O sea, sí, ¿cómo sí, como pasaba eso? Con ser chavista, antichavista, trompista, probado. Bueno, además que son cosas, imagínate, hay tantas cosas ahí, y permíteme porque es que, primero, lo que decíamos al principio, o sea, si son retóricas que te dan certeza, que te dan seguridad, son retóricas muy parecidas a las certezas que da la fe. Y eso es muy duro quitárselo a alguien. O sea, eso no es algo que tú cuando no le estás quitando, no sé, un libro o no sé, o una marca de cerveza, le estás quitando una cosa que es fundamental para su explicación del mundo. Respecto a eso mismo cuando me imaginé el artículo aquel de la tía Berta, quería enfocar eso, o sea,
la tía Berta, supuestamente para el que escribe el artículo, es una persona muy querida, es una persona muy cercana, es una persona a la que él hasta expresa cierta admiración y a la que no quiere herir, no quiere, o sea, y no quiere como hacer que se sienta mal. Y bueno, en el artículo, por supuesto, yo no llegaba a ninguna conclusión muy cerrada, pero sí me acuerdo que decía en el párrafo final, si tú quieres convencer a la tía Berta, ten en cuenta que muy probablemente vas a tener que pasar las mismas horas que ha pasado la tía Berta en el rabbit hole ese que tú describes, Raúl, hablando y echándole pichón Claro. a desentrañar los argumentos de la tía Berta. O sea, vas a tener que convertirte en una especie de terapeuta de la tía Berta. Eso no es fácil porque nosotros no somos terapeutas entrenados, por supuesto. No. Somos sociólogos, periodistas y cosas peores. Entonces, claro, vas a tener que bajarte en eso, porque es que son, lo que decíamos al principio, son retóricas circulares. Todo lo que tú digas, como con el paranoide, todo lo que tú digas va a ser usado en tu contra. Claro. Todo lo que tú le digas a la tía Berta es prueba, no solo es parte, es prueba de que la conspiración existe. Sí, sí. Yo Entonces, creo que son inmunes. Ataque, entonces, claro, esas son cosas que hay que pensarlas muy bien. Y sobre eso, claro, deberíamos escribir más y deberíamos pensarlo muchísimo más, porque no son cosas sobre... Bueno, para eso... Digo, no es una cosa para la que yo tenga una respuesta así clara, evidente, como encontrarás en muchas páginas. Yo también eso lo he comentado muchísimo, que yo dudo mucho de esos tips de psicología pop que hay ahora en internet también para cómo enfrentarte con el teórico de la conspiración. Desmóntale los argumentos con argumentos racionales. Yo tengo una listica aquí para ver qué opina. Ajá. Vamos a ver esa lista, Raúl. Vamos a estudiar esa lista, a ver qué... Esta lista, pero me da demasiada risa. No es de una página, sino es como algo que más o menos yo armé. Pero, vale. Pero bueno, te la paso. Vamos a decir, La primera, no atacar la identidad del interlocutor. O sea, eso de, porque tú eres chavista, porque tú eres católico. Claro, bueno. Yo creo que eso es básico en cualquier discusión, no solo... Exacto. Eso es una premisa básica. Mantener la paz. Sí. Bueno, el tono por supuesto, es importante. Respeta, sobre todo si es familia. Eso es convivencia también, normal. Tratar de entender a cuál miedo responde esa creencia. Eso está muy bien, porque ahí estás dando respuesta o estás tratando el tema de que estas teorías dan certeza, dan fortaleza, explican el mal. Exacto. Y claro, entonces, ¿a qué miedo está respondiendo? Eso también lo he leído en varios sitios, ¿no? A tratar de ver dónde está el miedo. Pero para llegar a eso, a ese tercer punto, que es real, necesitas unas horas. Sí, unas cuantas horitas. Sí, porque a lo mejor ese miedo es algo muy sencillo como el tema de impuestos. O a lo mejor es algo muy profundo. Y ahí puedes llegar y es algo como que consigues common ground, o a lo mejor algo mucho más complicado. Muy probablemente no, muy probablemente sea un miedo a una situación social mucho más general. Después, aquí tengo otro, pero que es como, bueno, Disney, pero bueno, invita a pensar analíticamente. Sí, o sea, que la gente se pregunte dónde salió la información, cuál es la evidencia, cuál es la fuente y todo eso. No, eso es importante, claro. Bueno, pero bueno. Pero ¿sabes qué pasa? Claro, que eso es de nuevo un poco una de las cosas interesantes es que, de hecho, desmontar así, pum, una teoría de la conspiración es la cosa más sencilla del mundo. Cualquier estudiante de filosofía de segundo año te desmonta los argumentos, los non sequitur, las falacias de generalización, todas te las desmonta, pum, y eso se puede hacer en más o menos 20 minutos. Claro. Un filósofo más o menos competente lo hace en nada. ¿Qué pasa? Que eso no convence, porque lo que está detrás, ya lo estamos discutiendo, o sea, lo que está detrás de la creencia en teoría de la conspiración no son argumentos racionales. No. No son argumentos racionales. Responden a emociones muy... Exacto. Aquí tengo una que, bueno, que a lo mejor es contradictoria con los demás, pero va con lo que tú estás diciendo, que es no quedarse pegado. No quedarse pegado. Bueno, como yo, me quedo pegado siempre.
Pero, ajá, Después, ajá. Ahora, este a mí me gusta bastante. Argumentar con fuentes que tengan valor para el interlocutor. O sea, eso es muy difícil. claro, Sí, Claro, esa no te la creo. ¿Por qué? Porque sobre eso también se ha discutido muchísimo, sobre el tema de las fuentes. Yo lo llamaba el otro día la suspensión de la duda en segunda instancia. El teórico de la conspiración, en primera instancia, te dirá duda, sospecha de los medios oficiales, sospecha del discurso político oficial, sospecha de todo el mundo, y después de haber hecho esa duda, en segunda instancia te dirá, arrójate a los brazos de, qué sé yo, Panam Post, lo que tú quieras. O sea, claro. O eso lo, BTV o Telesur claro, o cualquiera de exacto, estas o vainas. Fox, o lo que tú quieras. Sí, Entonces, claro, es como una suspensión de la... Yo dudaba mucho, pero llegar a cierto punto, ahora creo estos medios alternativos, tal y cuanto, y estos son los medios. Entonces, ¿qué pasa? Yo pensé, mira, pero oye, mira, ponte a leer la BBC, ponte a leer ponte a leer 5.8, no sé, ponte a leer otras cosas. Él te va a decir, claro, 5.8 es parte de la conspiración. claro, los medios, claro. Sí, Claro, es claro. parte de la conspiración, como todo el mundo sabemos Sí. quién es Rafael. Y bueno, y el último punto que tengo aquí, que a lo mejor es ya la conclusión de todo esto, es escoger tus peleas y como que bueno, esto es Sí, una claro, pelea que no tiene que... sí, no tiene chamo, sentido. Y sí, eso es muy importante, pero eso es muy importante por lo que decíamos antes. Una cosa es un medio pana ahí que no te importa mucho, y otra cosa es tu tía Berta, a quien tú quieres, adoras, a quien aprecias, con que quieres convivir, quieres ir a parrillar con ella, quieres, eh, ¿sabes? Quieres seguir teniendo contacto social con tu tía Berta porque la quieres muchísimo. Bueno, y va a ser complicado, va a ser difícil Claro, porque tu tía Berta cree en QAnon o qué sé yo, cosas. Y además que, bueno, los que están convencidos de estas cosas, como muchas personas que tienen fe, lamentablemente no hacen eso que harías tú, escoger sus peleas, no, sino que hacen exactamente todo lo contrario. Van a tratar de convencer todo el tiempo y todo lo que claro. tú, y Te entonces, voy a tratar de mira, pero, jalar para mi mira, lado. Sí. exacto. Y no vas a tener, no, y probablemente no vas a tener momentos de paz, o sea, no vas a poder decir, mira, vale, mira, tía Berta, yo te quiero muchísimo, ¿por qué no nos tomamos un whiskycito y hablamos sí, de qué sí. sé yo, No, o yo iba a mencionar que el tip que faltaba ahí era el del whisky, que y no me va a parece pasar. que es el más importante. ¿El cuál? El del Perdón. whisky. El whisky me Ah, parece que es Sí, esencial aquí. O exacto. sea, estás creo que hablando Pongo del como quinto el encima de Arria un whisky, Fórmula. porque Bueno, yo creo que hay muchísimas, muchísimas cosas de las que hablar. Y bueno, para eso justamente vamos a ir desarrollando todos estos temas en Conspiranoia Ilustrada, aunque algunos de ellos ya los ha ido tocando en tus estupendos ensayos anteriores. Entonces, bueno, gracias. queremos invitar a la muchedumbre que nos sigue a leer esas notas, a vacilarse el tono de Hugo, con quien, bueno, uno aprende mucho y se divierte también. Y bueno, y a seguir no solo la sección La Conspiranoia Ilustrada, sino a medios como nosotros y como otros medios responsables que están ahí fajándose para darle a la Ujú. gente lo que es cierto y lo que es comprobable y bueno, y lo que es Sí, responsable decir en medio sí. de esta locura que es el mundo del siglo XXI. Y para eso, por favor, suscríbanse al podcast, prendan las notificaciones, síganos en Spotify, en la plataforma de podcast que les guste, estamos. Una cosa que importante de decir, la presentación que está en YouTube, que no la van a ver si están oyendo esto, está genial. El diseño del video lo hizo Ávila Composición y la música es de Adrián Fisher, a.k.a. Flying Fish. Y bueno, con eso, 1 millón de gracias, Hugo, por estar aquí y los Gracias. dejamos. Hasta la Bueno, próxima. gracias. Gracias, Hugo, y a todos ustedes. Bye. Bye.